Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro espacio más de Política Suranalítica. Hoy, 26 de junio, 11:01 de la mañana, damos inicio a nuestro conversatorio de los sábados. Un gusto volver a recibir estos espacios. La verdad que estos espacios son muy importantes para fortalecer la democracia y para promover la participación ciudadana de aquellos que deseen y que tienen posturas, ideas que compartir, que ponerla en discusión y más que nada en contrastar. Hoy les saluda Felipe Andrés Pesantes Bravo, director y fundador de Política Suranalítica, y siempre feliz de estar con ustedes los días sábados, siempre pasando 15 días, ¿verdad? Hoy, bueno, aparte de tener un conversatorio acerca de una temática relevante para, no solamente para el Ecuador, sino también para todo el mundo, hay que destacar que Política Suranalítica quiere darle mayor énfasis a estos espacios, por lo que después de este conversatorio nos vamos a tomar un break para estar reformulando en una segunda temporada de Política Suranalítica, tener algo más preparado, con mejor producción. Así que este será, digámoslo así, el último conversatorio de la primera temporada, pero nos vamos con una segunda recargados y totalmente renovados. Seguido de esto, quisiera invitarles a todos ustedes a ser parte también de los cursos de formación de política que está ofreciendo Política Suranalítica para la población orense. Se están lanzando los micro talleres que vamos a dar una comunicación especial la próxima semana. Y estos talleres involucran módulos de teoría política, relaciones internacionales, estrategia política y también campañas electorales. Vamos a crear más módulos y para este año vamos a tener una sorpresa especial que va a reunir a profesionales de varias partes del continente americano para poder profesionalizar la política y darle más sentido a esta área, más sentido a la política y hacer menos política sin sentido. Bien, dicho esto, voy a presentar la temática. Hoy vamos a revisar, vamos a dialogar, a intercambiar ideas con invitados especiales acerca de esta parte, perdón, de esta temática que tiene que ver con la libertad, con la diversidad y los derechos para la población GLBTIQ+. Para quienes no sepan o no sepan todas las siglas que representan estas letras, tienen que ver con la población gay, la población lesbiana, la población bisexual, la intersexual, la transexual, la queer, que obviamente están aquí en Ecuador, viven en Ecuador, son ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones también, y obviamente vamos a darle este espacio para poder dialogar acerca de esta temática, no solamente porque el mes de junio es el mes del orgullo gay, o como le llaman en otras partes, de Gay Pride Month, sino que dentro de Política Suranalítica damos espacio a la diversidad y pluralidad de ideas, posturas, tendencias también, pero siempre siendo objetivos, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que las libertades sexuales como reproductivas son propias de la Constitución ecuatoriana del 2008, pero no siempre ha sido así. Hubieron constituciones anteriores como la de 1906, la de 1937, en donde se ha penalizado, o mejor dicho, antes del 2008, de 1997, la homosexualidad o el homosexualismo era penalizado con 4 a 8, incluso hasta 12 años de cárcel. Y esto, bueno, viene desde hasta 1997, pero eso no quiere decir que la estigmación, la discriminación no haya sido erradicada. Y este tema lo vamos a dialogar con dos importantes y especiales invitados. Así que voy a leer un poco de ellos. Tenemos a Carlos Carpio. Él es psicólogo clínico, tiene un posgrado en gerencia de recursos humanos, también máster en psicoanálisis con mención en educación por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, un diplomado en psicología jurídica y forense de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Orense. Tiene experiencia profesional como perito calificado del Consejo de la Judicatura.
es integrante del proceso de evaluación psicológica con enfoque psicojurídico para servidores judiciales, director también del Departamento de Bienestar Universitario, que tiene que ver con asesoramiento, capacitaciones, atención a grupos en proceso de inclusión social también. Ha sido catedrático de las carreras de Derecho, Administración, Comunicación y Psicología. Ha dictado cátedra de Psicología Jurídica también en la Universidad Metropolitana y Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Ha publicado y ha sido ponente de varios eventos científicos internacionales. Ahora es doctorante por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es docente de la carrera de Psicología Clínica por la Gran Universidad Técnica de Machala, situada aquí en la provincia del Oro. Seguido tenemos a nuestra invitada también especial, se llama Ana Alarcón. Ana Alarcón es feminista, bisexual, poliamorosa, fundadora de la colectiva Zorra Subversiva. También es co-creadora de la Red Feminista Ecuador, co-creadora de la Red de Apoyo Zorras, co-creadora del Club Feminista de Construides. También es estudiante de la carrera de Psicología Clínica. Participó en la ordenanza que protege y respalda los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En Puerto Viejo es creadora también del proyecto Mujer Exploradora, que son ciclos de talleres gratuitos de sexualidades en las mujeres, vista desde el placer para Puerto Viejo, Chone y Manta. Es una de las autoras también de la guía de herramientas psicológicas para las mujeres y personas gestantes que pasan por una interrupción voluntaria del embarazo y acompañantes. Es asimismo integrante del Consejo de Defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza por la Defensoría del Pueblo. Entonces, estos dos invitados van a ser parte de nuestro panel día de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida tanto a Carlos como a Ana. Estamos esperando que se conecten. Hoy sí va a ser un tema muy interesante, como todos los sábados. Tenemos a Carlos, buenos días, y tenemos también a Ana. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Felipe. Gracias a ti, Ana, por aceptar. Buenos días, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está Felipe? ¿Cómo está Ana, compañera? Gracias por la invitación. ¿Cómo están todos y todas el día de hoy? Aquí listo para las preguntas y muy feliz. Me alegro que estén felices y emocionados, la verdad que también lo estoy, porque es un tema que hay que abordarlo. Vale la pena hacer visible todas las temáticas, todas las ideas en un país democrático. Bien, antes de comenzar, bueno, yo ya leí un poco de sus currículos, ambos son personas muy preparadas en el tema, en la temática, pero me gustaría que también ustedes se presenten ante la comunidad de política suranalítica. Ana, por favor. Listo, mi nombre es Ana Alarcón, soy estudiante de Psicología Clínica, soy mujer, feminista, bisexual, poliamorosa. Ah, Me encanta hacer activismo, también tengo una página que se llama Zorra Subversiva, en donde hago activismo feminista y de la comunidad LGBT. También soy muy revolucionaria en mi carrera, me gusta tener la perspectiva de género dentro de la psicología clínica, que me parece una rama indispensable que tenga la perspectiva de género, ya que es una rama como la de casi todas las profesiones hechas por hombres y para hombres. Entonces me parece, ese también es mi lema, ¿no? Y pues nada, gracias por esta invitación para que la comunidad también de Política del Sur vea que hay diversidad dentro de estos espacios. Gracias, Ana. Carlos, por favor. Nunca me habían preguntado esto en una entrevista, pero creo que soy un soñador de que en algún momento las mujeres, hombres, pero también otras diversidades identitarias puedan estar en iguales condiciones socialmente, oportunidades laborales, salud, familia, educación. Bueno, desde mi lugar de docente, siempre intento advertir esto que nos dice Ana, como psicólogos clínicos y realmente en otras profesiones, abogados, etcétera, sociólogos, trabajadores sociales, también ser como máquinas de guerra, dijo David Aguirre en Guayaquil, recuerdo, en la Católica, extrayendo esto de Deleuze, ¿no? Máquinas de guerra como activistas, uno diría solamente en las calles, solamente con letreros,
no desde el lugar, desde sus familias, introduciendo otro discurso desde la academia, desde la investigación, en tu caso de las entrevistas y la política, Felipe, o y también Ana, que también envidia un poco cómo se presentó ella, imagínate, feminista, habla del sexo en la mujer como placer, muy novedoso para algunas, asumo. Exactamente, aparte de ser novedoso, estas formas de expresarse también es un poco de tabú, y yo creo que en un país democrático hay que romper con los tabúes, hay que darle un poco más de espacio a estos conversatorios y ideas. Bien, entonces vamos a lo que nos compete el día de hoy: libertad, diversidad y derechos LGBTIQ+. Empecemos con Carlos. Carlos, desde tu percepción como psicólogo, profesional, docente, ¿cuál es el estado actual de esta población en el Ecuador? Bien, si bien tú ya nombraste algún tipo de derechos que legalmente se les ha otorgado, digo se les ha otorgado porque lastimosamente deben estar en papel, en ley para despatologizar a varias diversidades identitarias. Ahora las violencias siguen siendo, digamos, físicas, ¿no? Prácticas de mortíferas, asesinatos, femicidios, transfemicidios, bueno, bifobia, transodio. Sin embargo, hoy en día, esta biopolítica, digamos, tiene nuevas tecnologías, nuevas técnicas, que yo diría están, y lo dijo ya Foucault en algún momento, hoy en día están dirigidas a esta población. Son como sutiles, son dirigidas a la subjetividad, no sé si me voy a entender, más allá de que si se ejerza, digamos, físicamente daño, también es psicológico. Entonces, digamos, viste que ahora legalmente las profesoras no nos pueden pegar en el colegio. Yo sí soy de la época en que nos pegaban. Bueno, hoy en día, no te puedo pegar. Bueno, puedo mirarte de una manera peculiar. Puedo tomarte del brazo o hablar de ti en forma negativa. Y puedo brindarte todas las condiciones necesarias para que tú fracases, por ejemplo, como estudiante. Y eso es lo que pasa, de manera, te digo, a veces sutil, estas violencias, a veces por acción, pero también por omisión, que apoyan toda una discriminación y violencias hacia las diversidades identitarias. Gracias Carlos. Vamos con Ana. Ana, ¿puedes explicarnos desde tu punto de vista como activista feminista cuál es la causa que la bandera LGBTIQ+ la está llevando actualmente? Ya. Bueno, en realidad combatimos en diferentes espacios, ¿no? Partiendo desde los mitos que giran en torno a la diversidad sexogenérica hasta los derechos que son vulnerados y la falta de política pública hacia la población LGBT. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 11, en la sección número 2, dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, diversidad, afiliación política, etc. Pero en la práctica del Ecuador esto se queda corta, ¿no? En el año 2019, la Asociación Silueta X pone en evidencia el delito de odio contra la comunidad LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis e intersexuales. Y solo en ese año se registraron 23 asesinatos, muertes o violentas no esclarecidas, sospechosas de criminalidad, intentos de asesinato, secuestros y torturas. En los que respecta del año 2020, una de las muertes violentas que más rechazo social causó es la ocurrida en Arenillas, en El Oro. Juan Viteri fue asesinado con 89 puñaladas. Y en lo que va del año 2021, tenemos registrados 2 transfemicidios. Ecuador es un estado que teóricamente es inclusivo, pero que en la práctica se queda corta. La ordenanza que tenemos en Puerto Viejo, a pesar de que se aprobó el año pasado, el 2020, con la firma del alcalde, aún no se ven las acciones que les competen y que les estén cumpliendo. Se acerca el Día del Orgullo, es una fecha muy conmemorativa y especial para nosotras, nosotros y nosotres, y nos han puesto muchas trabas para poder gestionar un evento en un espacio público que es la plazoleta Eloy Alfaro, donde queremos izar la bandera de comunidad,
pero como hay intereses religiosos y políticos, se han tirado la pelotita entre ambas instituciones y no han dado respuestas concretas, y todo eso ha sido gestionado por un compa que se llama Mauricio Holguín, donde he visto en primera persona cómo le ponen trabas para que no se dé este evento. Entonces, algo que también quería complementar con lo que dijo Carlos en antes es que sí, evidentemente dentro de las aulas también hay esa violencia sutil, ¿no? Siempre, como el mismo sistema patriarcal, siempre está mutando la violencia de una violencia física a una violencia mucho más sutil o a una más verbal, emocional, psicológica, ¿no? Y que también la he vivido dentro de los espacios y las aulas de clase, ¿no? A mí una profesora me bajó muchísimo la nota porque se enteró que yo era una mujer bisexual, porque me vio besándome con mi novia en los pasillos de la universidad. Y sí, es una realidad que pasa. Dentro de las aulas ella era como muy deconstruida, ¿no? Aparentaba, pero tenía una creencia, un prejuicio, ¿no? Que al final me afectó en el rendimiento académico. Eso. Gracias, Ana. Vamos otra vez con Carlos. Carlos, en tu intervención anterior hablaste de violencia. Yo encontré una investigación del 2013, la verdad, que hacía el INEG acerca de la población LGBTIQ, y hablaba que hay formas de violencia vividas en el entorno familiar, donde el 35.3% de encuestados de una muestra de 2.850 personas LGBTIQ+, estaban expuestos a gritos, a insultos, amenazas y burlas. Luego viene el 18% que está expuesto a golpes y otras acciones físicas, y un 11% ha experimentado apropiación de sus pertenencias, o como le llamamos robo, ¿no? Entonces, de esto desde 2013 hasta la fecha de hoy, ¿ha cambiado un poco? ¿Las cifras han aumentado, han disminuido, han quedado iguales? ¿Cómo ha evolucionado esta población hasta el 2021? En términos de violencia, claro está. Y bueno, no, el cambio no ha sido mayor. La verdad es que este cambio poco, como tú lo llamas, si se podría decir así, en nuevas investigaciones, viene a ser casi nulo, porque incluso depende de la muestra, de la actualidad, de lo que hoy podríamos llamar exclusión. Sin embargo, con respecto a la familia, que es lo que tú estás nombrando ahora, puedes ver una investigación 2021 que hice, o sea, no, 2020, pero bueno, es actual en el caso, sobre las violencias. En este caso, de feminidades travesti trans, ¿no? No solamente en Ecuador, en el mundo, porque quería hacer una investigación en Latinoamérica y entonces primero se recoge información del mundo, de las revistas más importantes, científicas, no de una ideología que por ahí alguien me dio un dato. Bueno, es una publicación que está sustentada. El asunto es que lo que te puedo decir, ya que hablas de familia, en ese aspecto de la investigación, habían rechazos contundentes, expulsiones desde el mismo seno del hogar. Entonces te puedes imaginar que si tu propia familia te rechaza, porque acá Ana nos hablaba, esta profesora que comete este grave acto de violencia, porque ponte a pensar que si era un tipo besándose con su novia, no sé si le hubiese bajado puntos. Ah, no, pero si es una mujer con otra mujer, te bajo. O sea, de alguna forma se transmiten estos prejuicios que decía ella en prácticas concretas. Bueno, y entonces, regresando a la familia, esto con el docente, imagínate, después nos podemos quejar que no conseguimos trabajo porque cómo me conservo en el closet, en el caso de los travestis, me refiero. Los gays podemos por ahí, ¿no? Taparnos las uñas, decir, soy heterosexual y casarme con una mujer, que pasa todos los días. Pero en el caso de las trans, digamos, esta investigación que hice son expulsadas de su mismo hogar, generan vergüenza, las esconden mientras reciben visitas los padres, no pueden comer en la misma mesa, los llevan al psiquiatra, las medican, las drogas legales, las llevan a la iglesia. Bueno, un sinnúmero de violencias que incluso terminan con esta expulsión, ¿no? Es un método un poco común en algunas familias tipo, o te portas como yo quiero, o te boto de la casa. Claro, podría ser para salvar vidas, ¿no? Por ejemplo, tienes que comer la comida, no sé, cuestiones, hacer lo que yo digo porque esta es mi casa, y tenemos que seguir ciertas reglas, por supuesto, del lugar donde dependemos, pero te boto de la casa por ser, por existir. ¿Y qué crees que hace una chiquita de 12, 14 años
con falda, en media calle, cuando la propia familia, la propia madre la ha expulsado de la casa. ¿Qué hace en la calle? Sino prostituirse. Entonces, aunque se le critica esto a algunas trans, obviamente la gente que es muy ignorante al respecto, podemos pensar que nosotros somos parte de crear ese embudo que las lleva a pocas posibilidades de supervivencia, en este caso, el trabajo sexual. Carlos, haciendo hilo del tema del entorno familiar, antes de volver con Ana, quisiera preguntarte, desde el punto psicológico, dada tu área de experiencia, ¿por qué los amigos de estas personas que salen del closet o ya exponen abiertamente su sexualidad, por qué los amigos o amigas se prestan a ser más abiertos y a reconocer y a entender su orientación más que la mamá o el padre de familia? ¿Por qué se da este fenómeno de que el amigo acepta más o recibe mejor manera esta noticia que los propios padre y madre? No he escuchado un estudio al respecto. Sé que también amigos, y me ha pasado, se alejan porque tú eres gay, porque eres lesbiana, bueno, con estas diversidades que estamos hablando. O sea, no sabría decirte si hay más inclusión de parte de los amigos. Otra cuestión es que encuentres un grupo que te acoja, que sean tus amigos, no los otros que te rechazan, sino estos amigos que no te rechazan. Entonces parecería que es como que hay amigos, más aceptación de parte de mis amigos que de mi familia. Pero realmente, así como hay familiares que te aceptan, que no están de acuerdo, digamos tu abuelita, tu tía, tu hermana, no están de acuerdo con que tu mamá te bote de la casa a los 14 años, por ser trans, por ejemplo. Así también hay amigos que dicen, no, yo no tengo ningún problema, todo bien, o que se enamoran de ti, amores. Muy pocos lugares de trabajo o centros educativos que tengan políticas para acoger a las diversidades, pero sí amigos. Entonces quizás más bien parece como una fantasía. Más bien existen amigos que apenas tú sales del closet, por ahí ya sabían que eras gay, pero apenas sales del closet, ¿qué es salir del closet? Irte a una discoteca, decir, este es mi novio, ir al cine con tus amigos gays, se separan y no te hablan directamente, no te hablan más. Gracias, Carlos. Vamos con Ana. Ana, ¿cuál es tu percepción? ¿Existe alguna contradicción entre lo que están haciendo en Puerto Viejo, por ejemplo, el caso que nos pusiste? ¿Existe contradicción con las leyes del Estado ecuatoriano? La Constitución, obviamente, tú nombraste que ecuatorianos y ecuatorianas son iguales ante la ley, sin menoscabar la orientación sexual, política, religiosa, etcétera. Pero, dado tu ejemplo, tu ilustración, ¿existe contradicción con lo que dice el Estado ecuatoriano con derechos y obligaciones para sus ciudadanos? Claro, o sea, es incluyendo las diferentes violencias que también he vivido desde ser mujer, ¿no? O sea, la Constitución, las leyes dicen una cosa y la realidad es otra, ¿no? En donde, por ejemplo, la ley que previene y erradica las violencias contra las mujeres, el año pasado se le recortó el 80% del presupuesto para ponerla en práctica. Entonces, sin presupuesto, ¿cómo vas a poner en práctica una ley que ampara a las mujeres, ¿no? Y asimismo ocurre dentro de la población LGBT. Si no hay una educación desde las mismas entidades públicas, desde las aulas de clase, desde toda la esfera que nos compete, que nos atraviesa, ¿no? Si no hay una deconstrucción, no se puede avanzar en derecho. O sea, puede estar escrito, pero en la práctica se queda muy corta, como mencioné en antes. Ana, en este sentido, sí me gustaría también preguntarte, mira, desde 1997 tengo entendido que la homosexualidad ha sido ya despenalizada, o sea, es decir, ya no es delito. Han pasado más o menos 24 años, entonces, en estos 24 años, ya vale, desde el punto normativo ya está establecido que no es crimen, pero desde el tema social, estigmación, el tema de esta discriminación, ¿cómo ha ido evolucionando ya en estos 24 años? ¿Ha habido avances en ese sentido? Ya. Un poquito como para poner el contexto histórico de cómo la población LGBT ha sido vulnerada en sus derechos continuamente. Si bien en 1997 sí se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador,
pero luego de tanta persecución hacia nosotras, nosotros, nosotres, matanzas y torturas dirigidas en el gobierno de León Febres Cordero, que marcó la doctrina y ley de seguridad nacional que fue expedida por el triunvirato militar. Esa doctrina importada en los institutos militares de Estados Unidos y de América y Brasil partía de la tesis de que el interior de la sociedad había un enemigo interno, al que había que neutralizar e incluso eliminar. Y toda organización o persona que luchaba por reivindicaciones sociales era catalogada como comunista o subversiva. Las huelgas, las reuniones, los paros, manifestaciones fueron consideradas como acciones que perturbaban el orden y la paz del Estado y debían ser reprimidas por la policía o el poder militar. La Ley de Seguridad Nacional impuso la noción de una sociedad militarizada y en guerra permanente contra el virus del comunismo. A nombre de la seguridad social, organismos de inteligencia de la policía y las Fuerzas Armadas realizaron un trabajo ilegal de vigilancia, identificación, fichaje y persecución de los supuestos enemigos del Estado. Sindicalistas, militantes de partidos religiosos, intelectuales, imputados por ningún delito. Se trató de una persecución de carácter ideológico. Se los persiguió por tener ideas de izquierda, para reprimir a estos movimientos sociales. Y no está muy apartado estos movimientos sociales, estas organizaciones, la comunidad LGBT. La Comisión de la Verdad del Ecuador recogió el testimonio de una transgénero femenina, quien, encontrándose reclusa en el centro penitenciario de Azogues, fue sistemáticamente violada, burlada, humillada, que ponían, que le daban este tipo de violaciones los hombres de seguridad de este centro penitenciario. Entonces, ellos se drogaban y luego procedían a violentarla. A pesar de este panorama, es gracias a las organizaciones de mujeres lesbianas, feministas, trans y gays que se ha sensibilizado de manera inicial a la sociedad homo-lesbo y transfóbica ecuatoriana. Si bien es cierto, este contexto, cuando una vive un trauma, no solamente vive el momento, ese momento, sino que tiene consecuencias a largo plazo. Y aquí es que estamos viviendo y seguimos viviendo en una sociedad altamente traumatizada. Con este antecedente, ¿crees que no teníamos miedo en el inconsciente colectivo que se va repartiendo, que nos compete a todas el salir del closet, el miedo a presentarme y mostrarme como soy? Sí, cuando en el contexto ecuatoriano tengo un sinnúmero de violaciones dentro del marco de este Estado, ¿no? Entonces, sí hay un miedo, hay prejuicios, no hay una educación sexual inclusiva, no hay una educación sexual vista desde los placeres, porque todavía es un tabú, es un gran tabú hablar de sexualidades. Entonces, es gracias a nosotras las feministas, las mujeres genéricas diversas, que de a poco hemos tratado de poner proyectos para poner sobre la mesa estos mitos, estos prejuicios y de a poco ir contrarrestando con este miedo, con esta fobia. Entonces, luego de este antecedente que se evidencia que hay una sociedad altamente traumatizada y generadora de hijos sanos del patriarcado, el 12 de junio de 2019 ocurre un hecho histórico para la población LGBT. Se aprueba el matrimonio igualitario aquí en Ecuador. Y aún con esto tenemos deudas pendientes, como la legalización de adopción en parejas homosexuales y que se incluya dentro de las aulas de clases una educación sexual inclusiva. Gracias, Ana. Bueno, el tema de la adopción, ya voy a regresar para topar ese tema contigo. Ahora vamos con Carlos. Carlos, hablando de movimientos sociales y de lucha de derechos, como ya nos ejemplificó también Ana, este estudio que les menciono, que es del 2013, hecho por el INEC, establece que el 63.9% de la población encuestada ha participado en algún movimiento u organización social, y que de esta población el 70%, ya 71% redondeando, pertenecen a movimientos GLBTI. ¿Cómo desde el plano social o desde la calle, movimientos, protestas, etcétera, se puede construir espacios para alcanzar nuevos derechos, teniendo en cuenta cómo ha ido evolucionando el tema de la población LGBTI? Cuando
te unes en colectividad para luchar por derechos, surgen invenciones que no podrías haber pensado de manera individual. Surgen saberes, viste que el saber es poder, surge empoderamiento, como lo llaman otros autores, apoyo, no sentirte tan raro, sino que ver que hay otras personas que pasan por tus mismas circunstancias, tener voz, sentirte acogido, etc. Lo que te estoy diciendo es que hay una lógica colectiva, que es un término que utiliza Ana María Fernández en Argentina, digamos, que no se da de manera individual o particular. Solamente yo closet, pero luchando, solamente yo... No, de manera, digamos, grupal. Entonces, en este campo grupal se generan todas estas cuestiones, estas producciones subjetivas, y entonces eso te empodera. Es político porque te comienza incluso a dar herramientas significantes, sustentación, palabras para poder defender tus derechos. Porque si no los conoces, ¿cómo defiendes tus derechos? ¿O cómo te das cuenta que están violentando tus derechos si no estás al tanto, no te has percatado? Bueno, eso con respecto a estos movimientos. ¿Por qué en la calle? ¿Por qué esta lucha? Bueno, bien nos decía Ana, debería haber una educación sexual inclusiva, porque yo ya he visto posteos en Facebook, no a la ESI, no a la educación sexual integral. No, como que no existiese educación sexual en Ecuador y en las escuelas. Por supuesto que existe esa educación. Fíjate que el librito, si no se acuerdan, ustedes son más jóvenes que yo todavía, el librito había una niñita, no sé, bueno, sin un pene, un cuerpo ahí dibujado, y otro cuerpito que sí lo tenía. Punto. Binario, cerrado, excluyente de otras diversidades. Y aparte biologista. Esto es una niña, y lo de acá es un niño, cuidado, te vayas a confundir en los nombres y los colores. Entonces, educación sexual sí existe en Ecuador, solamente que es excluyente y discrimina y habilita de esta manera violencia ya desde los más jovencitos. Carlos y Ana, yo les comento que dentro de la investigación que hice para prepararme para esta entrevista, para estar a la altura de ustedes también, investigué cómo fue el proceso de la despenalización de la homosexualidad en el 1997. Y descubrí que un movimiento, Asociación Cochinelli, liderado en ese momento por Alberto Cabral, me gustó, o sea, lo que me llamó la atención más que nada fue este proceso que tomaron de junio a noviembre a raíz de una transgresión de derechos civiles hacia un grupo de trans que salía de una discoteca de Cuenca, los violentaron, les pegaron, los maltrataron, etc. Y ahí nace este movimiento para despenalizar la homosexualidad. Entonces me llamó la atención el tiempo, ¿no? De junio a noviembre, y cómo llegaron a alcanzar esta despenalización. Carlos, yo te pregunto, en términos actuales, 2021 en adelante, ¿se puede ver, se puede atestiguar o se podrá experimentar o experienciar, mejor dicho, otro proceso de cambio a través de los movimientos sociales ya existentes? Por supuesto. Para muestra basta un botón. Mira la despatologización de las diversidades travesti y trans, por ejemplo, en Argentina. Las trans, como las llama la ciencia, por eso existe el activismo travesti, a mí llámame travesti, dicen ellas. Bueno, las trans, que es como un término paraguas, travestis, transexuales, en Argentina han luchado en las calles, como tú has dicho, y entonces se le ha dado esta nueva ley de inclusión laboral trans, que por cada 100 trabajadores del gobierno, uno debería ser trans. Algo parecido a lo que pasó acá cuando hubo este proceso de inclusión de personas con discapacidad en Ecuador. Si recordamos, cada 50 trabajadores, uno tenía que tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Y entonces, bueno, ahí veíamos todos estos dueños de empresa buscando como locos ahí alguien con discapacidad, te llamaban a preguntar si conocías a alguien, porque había que darle trabajo para funcionar. ¿Viste cómo va cambiando esta lógica, esta inclusión? No digo que les cambió, pero sí, incluirte ya laboralmente te da otro lugar social y otras posibilidades de ser. Pero bueno, en tal caso, con lo que estás preguntando, ¿cómo crees que las travestis argentinas lograron este cupo laboral trans? Porque hay un político superado, muy acogedor, que lucha por los derechos y entonces se lo concedió. No, son las luchas en las calles.
pero no solo en las calles, que es el tema que tú propones, sino de una manera como rizomática, múltiple. Es decir, ¿qué ocurre en otros países? Estas entrevistas donde uno ya va mandando otros mensajes, no tan discriminadores como otros, los libros que han escrito las trans, ¿m? Docentes de la universidad que hacen investigación sobre diversidades. Ya tienes otros docentes en la universidad que no te discriminan, si bien ocurre esto que decía Ana, que otros sí, ya hay otros que nos vamos introduciendo que más bien acogemos a todos, no solamente a cierto grupo de personas. Entonces, nada más digo que es múltiple, pero sí es súper importante hoy esta cuestión colectiva, que Ana María Fernández, Judith Butler, hay varias personas que están teorizando al respecto, y hoy en día también en las redes, porque ya no solamente las calles, que quedó más evidenciado con esta cuestión del COVID-19, sino las publicaciones en redes. Si no, mira TikTok para ver lo que se dice sobre LGBTIQ+, o Facebook, etcétera. Llegas a decir algo negativo, van a existir, así como 50 personas que te apoyen posiblemente, muchos otros jóvenes y diversidades que te hagan dar cuenta del gran error que estás cometiendo de habilitar violencias y muerte por medio de redes. Carlos, una pregunta corta para una respuesta corta antes de ir con Ana. En el mundo académico, ¿existe discriminación intelectual para quienes vayan o investiguen acerca de los temas LGBTI? Ay, ¿sabes que ahí no sabría decir? O sea, a ver, que si me preguntas si existe discriminación, sí, de parte de docentes, estudiantes, estudiantes a docentes, que incluso, a ver, no voy a hablar con este profesor porque luego vaya a ser que en esta asesoría vaya a hacer otra cosa, no es que es lesbiana, y como yo soy una estudiante, capaz que yo le voy a gustar. O sea, hermosa, ¿no? Creo que por eso salieron estos memes de, de que la heterosexual, o sea, no me gusta y punto, ¿no? Pero con respecto a los docentes, yo no la he vivido, te digo, pero la verdad es que yo, digamos, no la he sentido. Seguramente a mis espaldas no sé qué se dirá, pero yo pertenezco a un grupo privilegiado, y no te digo económicamente, te digo de acogimiento, de una familia, digamos, que me apoya de manera importante, de amigos, de el saber, ¿no? De lo que estudio, de lo que publico, de haber abrazado a muchas compañeras travestis, de conocer feministas y saber todo lo que es el feminismo, no las tonterías que se publican en Facebook de feminazis y cuestiones que desde la ignorancia obviamente se dicen. Entonces, eso te da un empoderamiento tal que si llegas a enterarte, realmente eso te da como más potencia, ¿no? O sea, ser gay como identidad política de lucha por derechos, no ser gay porque tu deseo es homosexual. Eso cualquiera. Si es así, muchos casados serían gays con deseo homosexual, pero casados con mujeres. No, no, sino como identidad política de lucha por derechos. Entonces yo, si bien ahora no lo puedo ubicar, quizá algún momento, a ver, he sufrido violencia, pero lo que me dicen en el ámbito académico, con compañeros de trabajo, más bien creo que lo contrario, porque hoy en día muchos docentes, muchas docentes están atrás de investigaciones sobre LGBTIQ+, sobre cuál es la movida con respecto a género, viste los estudios de género, que tienen 40 años en otros países, y en Ecuador ni siquiera hay la asignatura en algunas universidades. No digamos que estamos atrasados, estamos súper atrasados. Entonces ya todo el mundo se apuró, porque incluso las políticas de gobierno hacen que tu universidad piense en estas violencias por género. Y entonces sí, más bien, más que sentir rechazo, he sentido de que estudiantes sobre todo, y algunos docentes me preguntan, Carlos, ¿qué sabe? ¿Y cómo es esto? Entonces, ¿por qué no digo diferencia, sino diversidad? ¿Qué es esto de la inclusión? No la entendía muy bien. Más bien creo que hay muchas personas interesadas. Gracias, Carlos. Y ahora vuelvo con Ana. Ana, esta pregunta es importante porque viene haciendo hilo la última parte de tu intervención, que viene acerca de esta postura, o mejor dicho, postura, ¿cuál es la postura que existe de la población LGBTIQ+ hacia la niñez, específicamente hacia la adopción? Entendemos que la Constitución proclama derechos igualitarios sin discriminación, que ya sabemos que desde el 2019 personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil, pero en el Código de la Niñez todavía no establece exactamente la adopción hacia personas del mismo sexo. ¿Cuál es la postura de esta población LGBTIQ+ acerca del tema de adopción? Ya, como mencioné anteriormente, aún sigue siendo una deuda, ¿no? Una deuda porque el hecho de que de que tengas un matrimonio heterosexual te da muchos beneficios, incluida la adopción, el tener hijos, que es el deseo, ¿no? El deseo de quienes se quieren ser padres y quienes quieran ser madres, porque ese deseo
tiene que ser discriminatorio en una pareja homosexual, ¿no? Y luego está la creencia de que si van a adoptar niños o niñas, se van a volver gays, se van a volver homosexual, que es uno de los prejuicios que también hay que combatir como sociedad, ¿no? Aquí, entre cada televidente, cada persona que está escuchando y entre nosotras mismas en este espacio, podemos hacer la diferencia dentro de nuestros espacios y el primer núcleo social es nuestra familia, ¿no? Ir como hablando de estos temas para ir contrarrestando un poco esos prejuicios y esas creencias, ¿no? O sea, desde, como dijo Carlos con anterioridad, desde el conocimiento. Y eso también es un privilegio, nos pone en una posición de privilegio porque no todas las personas tenemos el acceso a esta información, ¿no? Entonces, aprovechar este privilegio en las que tengamos entre cada una diversas, en la diversidad, poder hacer el cambio, ¿no? No que solo se quede como el privilegio que tengo, sino que lo voy a utilizar para un avance social, ¿no? Para una mejora, una sociedad mucho más inclusiva, que como mencioné, a nivel teórico se queda, es tan precioso el Ecuador, o sea, a nivel teórico es preciosísimo, pero a nivel práctico aún se vulneran derechos, no hay espacios para nosotras. Entonces, ¿por qué negarle ese deseo de ser madres, de ser padres a parejas homosexuales? ¿Por qué entonces la pareja heterosexual sí puede y esta pareja homosexual no? Entonces ahí está siendo discriminada, estamos siendo discriminadas, ¿no? Y discriminados. Entonces, es eso, una deuda pendiente, seguir trabajando con los prejuicios que se nos tienen a cada una de las comunidades que tenemos en población LGBT, ¿no? Y ir erradicando la homofobia, la transfobia, la bifobia, etcétera, etcétera. Felipe, Gracias, Ana. no sé si puedo agregar un poquito más a Por lo que decía. supuesto, Carlos, por favor. Sí, pues soy súper respetuoso de ti con tus preguntas, pero no, nada, que era esto que nombraba Ana sobre, ay no, es que de una pareja homosexual, ¿no? Una adopción homoparental, podría nacer o criar un hijo gay. ¿Qué? ¿Está mal? ¿Está mal ser gay? ¿Qué? No está mal, pero es que no quiero que sufra de discriminación. Bueno, puedes comenzar tú como madre a no discriminarlo con lo que dices. Ah, no, pero es que lo que pasa es que si es gay, bueno, pregunta a los gays de qué parejas heterosexuales han nacido. O sea, para todas estas cuestiones hay una respuesta, pero lo que quería decir simplemente es que porque se le ve estas diversidades no binarias, no biologistas, ¿no? Como gay, lesbiana, trans, como algo negativo. Se las diferencia. En el mismo momento que tú diferencias, o sea, les llamas los diferentes, ya estás desigualándole en derechos. Esa teoría se llama diferencias desigualadas y se evidencia pues, en todas estas cuestiones, como decía Ana, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué ellos se pueden casar? Ah, es que yo soy heterosexual. ¿Y yo? Porque la Constitución dice todas las personas. Y yo soy persona. O sea, ¿te parece si también me puedo casar? Y vimos todas esas contras que surgieron, con mis hijos no te metas, por la vida y la familia, y un poquitón de movimientos que habilitaban violencias. Y así mismo ahora con la adopción. Ah, no, ¿por qué no? Es que ni siquiera hay un sustento. Pero viste que ahí se ven estas prácticas que te decíamos, subjetivas, psicológicas de violencia. Tú no tienes ese derecho, que yo sí lo tengo. Gracias, Carlos, y gracias, Ana. Bueno, les vuelvo a compartir unos datos interesantes que salieron de esta investigación. Demuestra que de la población encuestada, 2000 y un poco más, el 89% no tienen hijos, no tienen hijos. Y el 45.2% solamente ellos han considerado ser padres, no en su totalidad. Entonces yo les quiero preguntar a ambos, ya que ambos participaron en esta respuesta, ¿cómo se pueden destruir los mitos? O sea, yo hasta el momento no he leído ningún artículo, ninguna investigación donde hijos de padres del mismo sexo tienen algún trastorno, alguna mala crianza, si se puede llamar así, pero tampoco he visto una investigación que demuestre lo contrario. Entonces, para romper mitos, ¿cómo se puede hacer que quienes consideren ser padres tengan un respaldo científico para argumentar en un evento, en un escenario posible de que el grupo, o sea, la población LGBTQ+, esté luchando por el derecho también a poder adoptar hijos?
ahí si ustedes me responden de manera ordenada, o Ana primero, o luego Carlos, no tengo problema. Ana, si te gustas, por Como favor. quieras. Como sea. Entonces, bueno, a nivel científico, por decirlo así, no podemos hablar en su totalidad porque ni siquiera se sabe la orientación, que es lo que más les apasiona a la sociedad heteronormada, saber si se nace o se hace, ¿no? Partiendo desde allí. Y no hay algo en concreto. Entonces, ¿cómo deconstruimos mitos? Y es partiendo de las realidades, ¿no? Partiendo de lo que se vive. Algo muy curioso que ocurre aquí y que también me recordé mientras estábamos hablando de la adopción homoparental, era que para la gente homosexual sí hay que hacerle test, hay que ver la posición socioeconómica, hay que ver si es que no tienen algún tipo de trastornos, o sea, un millón de trabas, pero cuando tú eres padre y madre heterosexual, teniendo una pareja heterosexual, no te dicen tienes que pasar por un test psicológico, debes de darle esto, lo otro, para que no salga así, ¿sabes? O sea, siempre es para lo diferente que hay más trabas, porque sale de lo normado, sale de la norma, de lo que está socialmente aceptado. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Que la diferencia siempre está siendo juzgada, está siendo minimizada e incluso se comete la instrumentalización, o sea, que en hay alguna cosita pequeñita que todo el mundo hace, pero como tú eres diverso, a ti te atacan y te atacan a tu movimiento porque tú lo estás realizando. Por ejemplo, cuando hacemos marchas de comunidad LGBT para el Día del Orgullo y nosotras usamos, yo que sé, banderines, cartelitos, no sé cuánto, y se nos queda por accidente uno o dos cartelitos en la calle. Ay, es que la comunidad gay es una cochina, es un no sé cuánto, o sea, la gente está botando basura en el día a día, en las calles, pero lo hace una persona de la comunidad y es señalada y es juzgada y somos todas encapsuladas por ese prejuicio. Entonces, eso se llama instrumentalización. Coger una cosa que todo el mundo hace para señalártelo porque tú eres diversa, porque tú eres diferente. Sí, sí. Claro, sí, siguiendo por la misma línea de Ana, ¿por qué habría que hacer este estudio? ¿Cómo así? Eh, Porque es que se hace el mismo estudio para los matrimonios heterosexuales o parejas heterosexuales. A condición de eso se les permite dar a luz a las mujeres o los cuerpos gestantes. Entonces, yo te diría que tantos estudios al respecto, que sí hay, pero tantos no vas a encontrar, pero sobre todo porque es un derecho que recién están teniendo, aplicando, gozando las personas LGBTQ+. Recién. Entonces, claro, conocemos porque Ricky Martin, que son famosos, pero los hijos todavía son unos niños, bueno, ahora adolescentes, pero digamos, es algo tan reciente, con tan pocos casos, que ¿qué investigación puedes hacer? ¿Mm? Claro, podríamos comenzar con las investigaciones de las parejas, digamos, heteronormadas, para ver qué ha pasado ahí, que también nos han criado, ¿verdad? Y entonces luego quizás preguntarnos por otras parejas que tienen, adoptan o dan a luz bebés que son padres. Quería cerrar también diciendo que esta cuestión que instrumentalización que dice Ana, yo la vi también la otra vez un periódico, ¿ah? No era un pasquín, era un periódico y decía, pareja de homosexuales abusan o habían maltratado, pegado a su hijo, al que habían adoptado. Un caso por ahí, no sé qué tan real será, era un periódico, pero todo el mundo comenzó a decir, si ves, mira, estos dos padres homosexuales, pervertidos, malos padres, etcétera, lo que le hacen a este pobre bebé. Si lo iban a maltratar, ¿por qué lo adoptaron? ¿Y qué otras cosas le harán? Esto para resumirte en el horario que estamos, que es de día. Y nadie se pregunta por las parejas heterosexuales. Ah, existió una violación. Y preguntémonos por las violaciones, sino por quién. Por las parejas, digamos, por personas heterosexuales son cometidas estas violaciones. Pero si tú eres una profesora lesbiana, por ejemplo, entonces cuidado, que ella es lesbiana, digo, si trabajas en un colegio de chicas, o sea, chicas en tu colegio, cuidado con esa profesora. ¿Y por qué no tienes cuidado con otros profesores o profesora heterosexual?
¿Mm? Entonces ahí está esta diferenciación que marca Ana, que produce estas violencias. Son pocos ejemplos por cuestión de tiempo, pero se van transmitiendo, ¿viste?, en varias prácticas sociales. No se te escucha, Felipe. Bueno, muchas gracias a Carlos y a Ana por esta pregunta, por esta respuesta, y vamos con el último segmento, teniendo en cuenta el tiempo de los participantes que me han comentado que tienen otras agendas. Hablemos de los escenarios de la población LGBTIQ+ en el gobierno del encuentro. Hayamos votado por el presidente Guillermo Lasso, será nuestro presidente por 4 años. Por eso mi pregunta, ¿cuáles son los escenarios en este gobierno del encuentro? Ana y luego Carlos. Listo, bueno, voy a ser sincera y realmente cuando se dieron estas elecciones, a mí me daba una preocupación colectiva porque no sabía pues cuál era nuestro destino. Primero viendo mi realidad como mujer y mujer sexogenérica diversa. Entonces, viendo el panorama y las concepciones donde se posiciona el actual presidente Guillermo Lasso, sí temía por mi orientación, ¿no? Por ser diferente y también conociendo la historia ecuatoriana de cómo fuimos torturadas, cómo fuimos maltratadas, violentadas, esperando que en lo posible no ocurra lo mismo. Entonces, dentro de los escenarios que nos desenvolvemos, las personas diversas, son pocas, ¿no? Entonces, como muy bien lo decía Carlos con anterioridad, es muy fácil juzgar a que esta mujer tenga trabajo sexual porque es fácil, ¿no? Que esta transfemeninas la orillamos todas y todos como sociedad para que sea trabajadora sexual y no conozca sus derechos, y que están siendo vulnerados sus derechos sistemáticamente, porque todas esas realidades no son ajenas a mí, no son ajenas a ti, Felipe, no son ajenas a ti, Carlos. Cada una aquí tiene una responsabilidad con la colectividad. Claro, muchas veces es fácil hablar de la sociedad como un ente ajeno a mí, que es allá, el mal está allá. Pero no, ¿qué estamos haciendo nosotras desde nuestros espacios para el cambio? Para también apoyar a esa diversidad y que también está siendo vulnerada, ¿no? Entonces, dentro de esos espacios yo diría que son pocos, pero dentro de nuestros privilegios podemos hacer que se ven, que se visibilicen, que lo hablen, que a partir de ellas se creen políticas públicas porque son ellas las que lo están viviendo, ¿no? Nosotras tampoco podemos apoderarnos de un discurso que no vivimos, porque estaríamos hablando desde la ignorancia y desde el privilegio, por supuesto. Entonces, sí temía y sí temo aún con este candidato que va a tener 4 años de mandato, pero con los casos que se ha visto desde los puestos de las ministras, desde el hablar, el tener también personas diversas quizás un poco, puede tener una esperanza, pero como rescato lo que decía Carlos, las luchas que hemos conseguido y los puestos que hemos conseguido ha sido por la lucha de mujeres diversas, de personas diversas, de comunidad LGBT, y todos los derechos ganados y los que aún estamos por obtener ha sido y seguirá siendo desde la población LGBTIQ+. Carlos, posibles escenarios en este gobierno del encuentro. Posibles escenarios, Dios. Bueno, quisiera seguir siendo soñador, pero en tal caso, el discurso de Guillermo Lasso es acogedor con las diversidades sexuales. Dice cuestiones como las vamos a proteger, o lo dijo en el discurso, cuando justo antes de ganar y cuando ganó, pues también nombró, vamos a protegerlas, que es una palabra bastante interesante si la analizamos porque más allá de los derechos y otras cuestiones, dice proteger. Entonces, no las pone en el lugar de los victimarios, sino de víctimas de abuso social y de discriminación. Esto lo rescato como positivo. Y uno diría, bueno, entonces puede estar tranquilo porque en el discurso ya lo dijo. No, hay que verlo en la práctica. Si no se logra la legalización del aborto, si no hay un cupo laboral trans, ¿de qué protección de ciudadanos me estás hablando? Vendría a ser una mentira y se quedaría solamente en eso, en discurso. Entonces, más allá de que él quiera cumplir o no, o que lo
entienda, el gobierno no, porque el problema es que estas cuestiones hay que entenderlas. No es tan fácil como decir, para mí todos tienen los mismos derechos, somos todos iguales en derechos, démosles derechos. Si fuera así tan fácil, pues ya hubiese adopción homoparental, no es tan fácil. Hay muchas otras vectores y poderes en contra. Mira, cuando habla también Guillermo Lasso, casi siempre él y su familia lo nombran a Dios. Gracias a Dios, la familia tradicional, y eso preocupa. Bueno, yo lo que suelo pensar ahí es que conozco gente religiosa que también es muy acogedora de las diversidades y que vive su religiosidad desde el amor y no desde el odio o la exclusión. Entonces por ahí podemos tener algo de esperanza también. Y si esto no ocurre, para eso estamos, para eso es este 28, que nos vamos a reunir varias ciudades del colectivo LGBTIQ, para esto estas entrevistas. Tú, Felipe, Ana, yo, cada uno desde nuestros espacios, a seguir luchando y criticando si es que estos derechos no se hacen efectivos. Muy bien, muchísimas gracias tanto a Carlos como a Ana. Y bueno, para despedirnos hacer honor al tiempo, últimas palabras, tanto de ustedes para la comunidad y palabras que quieran hacer conocer con este tema LGBTIQ+. Ana, por favor. Bueno, mis palabras no solamente van para la población LGBT, sino para también las personas que se consideran heterosexual, que por favor se instruyan, que por favor desde sus espacios también pueden hacer el cambio, que no solamente cuando veo discriminación volteo la mirada y no pasa porque no me pasa a mí, sino que actuar, ¿no? Hay una responsabilidad social que también nos atraviesa a todas y que podemos responder a ello, ¿no? Eso, seguir luchando desde nuestros espacios, desde nuestras herramientas, desde las posibilidades que también tenemos, y si no, pues nos vemos en la calle resistiendo, existiendo los 365 días del año, porque no solamente somos visibles el 28 de junio, sino que todo el año estamos resistiendo y existiendo. La inclusión de diversidades históricamente discriminadas no le conviene solamente a esta diversidad que podría ser un rato, digamos, gozar de ciertos derechos que otros sí gozan. No, 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 no. Nos conviene a todos. Le conviene a su hijo heterosexual, le conviene a su hija. Nos conviene para tener una sociedad de paz. No solamente para incluir que ya se pueda casar el gay. Eso, señor, es algo que se tiene que dar porque incluso desde otros países viene y así es la ley. Pero nos conviene a todos. Miren que vivir el machismo, muchas mujeres heterosexuales, si se quiere, lo sufren. Y también hombres heterosexuales, que no se les permite llorar cuando sufren, o ser cariñosos con sus propios hijos, o perdonar una infidelidad de su mujer. La verdad es que hay mucho sufrimiento también en heterosexuales por este tipo de exclusiones. Entonces les invito, como decía Ana, a capacitarse, a ayudar a sus hijos que no crezcan con las mismas falencias que hemos crecido algunos, y así poder enfrentar los retos y las violencias de esta vida de una mejor manera. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, desde Política Sobre Analítica creemos en la pluralidad y en la convivencia democrática entre todos los ciudadanos, personas, seres humanos y, como dice Ana, todas las comunidades diversas. Así que por eso estos espacios que queremos fomentar también desde la provincia del Oro y desde Política Sobre Analítica, les deseamos mucho éxito, salud, prosperidad siempre, y tengan en cuenta que tendrán una casa abierta, ya sea desde las columnas de opinión, estos espacios, o en alguna otra acción que podamos colaborar con ustedes en pro de esta convivencia democrática y pacífica. Les agradecemos de todo corazón por haber aceptado esta invitación y hasta un próximo encuentro. Hasta la próxima. Listo, gracias. Chao, chao. Chao. Muy bien, ellos fueron Carlos Carpio y Ana Alarcón, quienes estuvieron compartiendo con nosotros en este espacio de conversatorios de política sobre analítica. Les agradecemos a Marco Criollo, a Michael Urgiles, a Gilmer Solórzano y a todo el colectivo Yo Joven, y también a Nadia Quintana, que nos acaban de compartir sus opiniones, sus deseos y sus buenos comentarios. Recuerden que estos espacios siempre son para nutrir la democracia y poder siempre proyectar posturas y llevarlas a algún debate, conversación e intercambio incluso de posturas contrarias. Eso es lo que cuenta también. Esta vez fue
les comento que, bueno, les reitero lo que les dije en su primer momento, que este va a ser el último episodio o conversatorio de esta primera temporada, pero cuando regresemos en la segunda vamos a volver más recargados con más temas y mejores invitados, obviamente, para poder nosotros seguir nutriendo la democracia y darle más sentido a la política y hacer menos política sin sentido. Y recuerden, por favor, que los micro talleres de política sobre analítica, serán lanzados desde la próxima semana con un comunicado muy especial para ustedes. Este fue Felipe Andrés Pesantes Bravo, desde los conversatorios y desde las oficinas de política sobre analítica, y nos vemos en una próxima ocasión. Les deseo un excelente fin de semana y salud, mucha salud para ustedes y sus familias. Hasta la próxima.